Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la primera parte del problema 1, en el cual se propone una situación de equilibrio interno, pero con un déficit de la balanza de pago. Este déficit se debe a un déficit en cuenta financiera que es mayor que un superávit en cuenta corriente. Entonces, en la primera parte solamente se pide, digamos, explicar cómo esta economía se ajustará a un nuevo equilibrio interno y externo. Se pone como contexto un tipo de cambio flexible, baja movilidad del capital y se supone que esta es una economía donde las tasas impositivas también son bajas. Veamos entonces cómo deberíamos abordarlo. Lo primero es reconocer el desequilibrio externo y por lo tanto el desequilibrio externo de déficit en balanza de pago sabemos que se va a reflejar en un exceso de demanda de divisas. Este exceso de demanda de divisas obviamente va a generar un alza del tipo de cambio. Entonces nos encontramos con una situación en la cual estamos con un alza del tipo de cambio. Es decir, la situación de contexto es que está subiendo el tipo de cambio. Y por lo tanto sabemos que eso tiene consecuencia en el mercado de bienes, porque mejora la competitividad, la relación estimula las exportaciones y desincentiva las importaciones. Decimos que se impulsa el gasto planeado por la vía de las mayores exportaciones netas. Obviamente el alza del tipo de cambio y las mayores exportaciones netas, el propósito es un ajuste automático para equilibrar justamente el déficit de la balanza de pago. Recuerden que este es un modelo en que se consigue un ajuste automático y por lo tanto obviamente el tipo de cambio lo que está tratando de hacer es compensar la situación de déficit en balanza de pago. Es un reflejo del desequilibrio. Eso como primera cuestión básica. Por lo tanto, si tenemos ese fenómeno, entonces lo que vamos a tener es un exceso de oferta, de demanda en el mercado de bienes. Entonces, el mayor tipo de cambio lo que va a generar es un impulso al gasto planeado y por lo tanto un exceso de demanda de bienes. Entonces, dado que la balanza de pagos se está ajustando, entonces lo que se va a ocasionar es un exceso de demanda de bienes. Y ahí tenemos entonces el mecanismo clásico de una caída de los inventarios no esperada, digamos, que va a incentivar a las firmas a producir más, no solamente para adaptarse a la nueva demanda, al nuevo gasto, sino que también para reponer aquellos inventarios que están cayendo por debajo de lo planificado. Ese entonces va a ser el primer efecto en el producto. El producto va a empezar a incrementarse, la renta va a empezar a incrementarse, la actividad económica va a empezar a incrementarse. Eso obviamente también va a traer aparejado el fenómeno de mayor demanda por liquidez. Entonces acá también vamos a tener fruto de la mayor renta, una mayor demanda por liquidez. Y esta demanda por liquidez entonces desequilibra, valga la redundancia, el mercado monetario, generando un exceso de demanda de dinero. Ahí, como bien sabemos, los agentes económicos van a ajustar sus carteras, ¿no es cierto? Van a tratar de deshacerse de bonos para convertirlo en activos líquidos, va a aumentar la oferta de bonos, va a caer su precio y por lo tanto vamos a tener un aumento de su rendimiento y eso entonces lo reflejamos acá en el alza del costo de oportunidad del dinero líquido. Entonces vamos a empezar a tener un ajuste. Eso también decimos, el sistema se ajusta por la LM desde el punto de vista de la descripción gráfica. Entonces esa es la situación en que la economía se está ajustando, ¿no es cierto? Obviamente el incremento de la tasa de interés a su vez va a permitir o contribuir a cerrar la brecha del exceso de demanda de bienes porque eso va a desincentivar la inversión. Por otra parte, el incremento de la renta, recuerden que parte de esa renta se gasta en importaciones y por lo tanto ahí vamos a tener un estímulo a las importaciones que contiene y reduce las exportaciones netas. Ahora, desde el punto de vista del desequilibrio en que se encuentra la economía inicialmente, el aumento de la renta y las mayores importaciones que generan tendencia al déficit en cuenta corriente no contribuye a cerrar el desequilibrio. Sí lo hace el incremento de tasa. Ahora, esto aquí, la movilidad influye en el hecho de que no contribuye tanto como contribuiría en un caso en que la movilidad fuera más bien alta.
Pero la tasa de interés hace lo suyo, aumenta la diferencial de tasa y con eso atraemos mayor flujo de capital del resto del mundo. Por lo tanto, el aumento de tasa sí contribuye a cerrar el desequilibrio externo. Esas serían las variables, digamos, cómo están evolucionando. Entonces, síntesis, está evolucionando hacia el alza el producto, el tipo de cambio y la tasa de interés. También, por último, podemos decir que el aumento de la renta también va a estimular el consumo, pero sabemos que esa escala es menor de 1 a 1 y por lo tanto al final también igualmente el gasto planeado crece en una magnitud menor de lo que va a impulsarlo producto de la mayor renta y mayor consumo. Por lo tanto, deberíamos esperar que este sistema finalmente se equilibrara. La zona, si ustedes quieren, de equilibrio potencial estaría más o menos por aquí. Entonces, con mayor tasa de interés, mayor nivel de renta. Desde el punto de vista también de los gráficos, podríamos decir que esta curva, la medida que va aumentando el tipo de cambio, ya no corresponde a la situación original, deja de ser válida porque el tipo de cambio es un parámetro. Lo mismo pasa con la curva de balanza de pago, tipo de cambio. Notar que en este problema no se consideraba que los estudiantes tuvieran que sus argumentos plasmarlos en ningún diagrama, por lo tanto es que yo el diagrama lo dejo a título ilustrativo porque estas soluciones sirven en muchos eventos para que los estudiantes se preparen y estudien, y por lo tanto ahí está el diagrama. También el diagrama hace ver el hecho de que haya una economía con baja tasa impositiva y que se refleja en una IS bastante más plana. Esto significa que ante variaciones de la tasa de interés, obviamente hay mayores impactos en el gasto planeado vía el multiplicador. Entonces, en una economía como esta, el multiplicador es bastante mayor, dado que la tasa de impuestos es más baja. Se reflejaría en este diagrama. También en el diagrama aparece la balanza de pagos, digamos, más vertical, digamos, mostrando que hay una baja movilidad. Bien, pero como reitero, para los efectos de los requerimientos de la evaluación, no era necesario hacer ninguna representación, no aportaba a la calificación, a la obtención de algún puntaje. Bien, espero que esta solución sea útil para su preparación.